división de historia es una división de historia internacional y nos estoy viendo aquí, y yo creo que con excepción de 2 personas que nacieron en México, todos los demás nacieron en otros países. E incluso David también tiene, sus padres vienen de fuera, de esa Europa que fue devastada por la Primera Guerra Mundial. El ejercicio de memoria es, en mi caso, no es peligroso. No es peligroso porque el viejo pleito entre Francia y Alemania, en gran parte por la anexión en 1871 de la provincia de Alsacia y de la mitad de la provincia de Lorena por parte del Imperio Alemán, creó durante mucho tiempo una enemistad que yo aprendí de chico. Yo aprendí en la escuela primaria, aprendí con mis abuelos alsacianos, porque Alsacia en las 2 guerras mundiales, por cierto, se encontró atrapada en una situación imposible. En la Segunda Guerra Mundial Hitler anexó otra vez Alsacia y Lorena, de modo que en las 2 guerras mundiales la mayoría de los alsacianos tuvieron que pelear en el ejército alemán, bajo uniforme alemán, cuando la mayoría de ellos de corazón se sentían franceses. Es el caso de mis abuelos. Los 2 abuelos hicieron la Primera Guerra Mundial, y ya saben ustedes por experiencia propia que los abuelos son los que cuentan. Los padres no tienen tiempo, los padres trabajan, y los padres incluso a veces no quieren que los hijos sepan demasiado lo que han vivido. Por ejemplo, mi padre, que hizo la Segunda Guerra Mundial, nunca nos platicaba de los combates, ni de su herida, ni del tiempo que pasó en campos de prisioneros en Alemania, mientras que los abuelos, digamos ya al final de su vida, tranquilamente, sí contaban, y contaban su guerra. En su guerra, el alemán, aunque hayan peleado en uniforme alemán, el alemán era el responsable, el culpable de la guerra, y qué bueno que haya sido derrotado, porque así Alsacia había por fin podido volver a ser francesa. En mi escuela primaria me enseñaban lo mismo. Era el discurso oficial francés, que era todavía un discurso bastante cargado de rencor y de odio contra el alemán, porque acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Yo nací en 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial. En la escuela primaria no nos enseñaban la Segunda Guerra Mundial, que acababa de terminar y que había dividido a los franceses. Hubo un régimen colaboracionista con los nazis que complicaba un poco la enseñanza de la historia, ¿no? Pero sí se podía enseñar la Primera Guerra Mundial, porque Francia estaba, felizmente para ella, en el bando de los vencedores, y el culpable tenía que ser Alemania. Luego pasan los años y resulta que mis padres, que yo recuerdo a los 10 años, cuando entro a secundaria, mi padre me obliga a estudiar alemán, y yo digo, ¿por qué todos mis compañeros estudian inglés? Hay que conocer el idioma del enemigo. Eso era en 1952. Pero resulta que en el mismo año, por la primera vez, hay un congreso en el verano de profesores, maestros de secundaria y de prepa, franceses y alemanes, profesores de historia, para revisar los libros de texto, para eliminar todo lo que era odio para el adversario, para trabajar a la reconciliación franco-alemana. Durante 20 años, cada verano se reunieron, casi siempre los mismos, hombres y mujeres. Y yo asistí una vez, a los 16 años, mis padres me llevaron a Alemania para que yo conociera la hermosa ciudad de Goslar, y realmente ya se había forjado una amistad. Eso culminó con la publicación de un libro de texto franco-alemán, publicado, es el mismo libro publicado en Alemania,
alemán y en francés en Francia. La construcción europea permitió arreglar este asunto, de tal manera que yo les puedo hablar hoy en día desde una memoria tranquila, una memoria pacificada, no una memoria trágica, como puede ser para otros pueblos o descendientes de gente que participaron o sufrieron en la Primera Guerra Mundial, como por ejemplo los armenios, que a partir de 1915 fueron exterminados en el seno del Imperio Otomano, imperio aliado de los alemanes y de los austrohúngaros en esa guerra. En el caso de los franceses, y en el caso muy específico de los alsacianos y de los lorranos, que lo vivieron mucho más intensamente, esa memoria hoy en día es una memoria pacífica. Y yo puedo terminar evocando un diálogo entre un tío abuelo que peleó en uniforme alemán en Verdún, que es una de las grandes, de las terribles batallas, donde en Verdún la batalla duró un año y murieron casi 400.000 soldados franceses y 350.000 soldados alemanes. Bien, mi tío Medardo estaba en uniforme alemán, y un tío José, alsaciano también, pero que felizmente para él se encontraba en Francia cuando la declaración de guerra en agosto de 14, y él peleó en uniforme francés. Y hablando los dos estaban casi frente a frente, y uno recordaba la terrible ofensiva francesa llamada du Chemin des Dames. En 10 días murieron 100.000 soldados franceses, para nada, porque al final de la ofensiva tuvieron que pegarse y se encontraron exactamente en el punto de salida, mientras que el tío Medardo estaba del otro lado en la artillería alemana. Y yo tenía dos tíos abuelos contando la misma historia, ya tranquilamente, estamos en los años, fines de los años 60, ya se había dado la reconciliación franco-alemana con un famoso abrazo entre el canciller alemán Konrad Adenauer y el presidente francés, el general de Gaulle, dos veteranos de la Primera Guerra Mundial. De Gaulle había sido herido, preso de los alemanes, y el abrazo se dio, porque fue un abrazo realmente real, no virtual, se dio frente a la catedral de Reims, que es una de las joyas del arte gótico de la Edad Media, y que había sido bombardeada y en gran parte destruida por la artillería alemana en la Primera Guerra Mundial. Entonces, eso fue el símbolo de la reconciliación franco-alemana. Termino, no tengo tiempo de hablar de Rusia. Hoy en día hay una revisión de la historia de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Rusia, de hecho, salvó a los franceses en el verano de 1914, cuando el ejército alemán estaba prácticamente en las puertas de París. La ofensiva rusa en Prusia Oriental obligó a los alemanes a mandar muchas tropas al frente oriental. Así que en Francia hay un reconocimiento, un agradecimiento, hay una tradicional amistad franco-rusa que evidentemente no remonta a Napoleón, sino a 1914. Pero hoy en día, curiosamente, hay historiadores rusos que retoman una tesis leninista, bolchevique, a saber que Rusia, el Imperio Ruso, tuvo una gran responsabilidad en la Primera Guerra Mundial. Que los servicios secretos rusos, la famosa Ojrana, tuvo algo que ver en el asesinato del archiduque Franz Ferdinand en Sarajevo, que supuestamente fueron los rusos que manipularon a el grupo, los servicios secretos serbios y el grupo de estudiantes terroristas que realizaron el asesinato. También se dice ahora que detrás del asesinato del gran líder socialista francés, pacifista, internacionalista, Jean Jaurès, que fue asesinado justo en los días que preceden la guerra de 1914, entre el asesinato del archiduque y la declaración de guerra, Jaurès es asesinado en París. El asesino que
finalmente fue ajusticiado durante la República Española, durante la Guerra Civil Española. Él se había refugiado en España y ahí la justicia histórica lo alcanzó porque los republicanos lo fusilaron. Parece que había sido manipulado también por la Ojana. Es la historia de los servicios secretos, es una historia misteriosa, no sé si es totalmente cierto, pero puede ser. Bueno, seguimos en Europa y nos va a hablar ahora Mike Sauter, ¿no? Desde Alemania con estudio en Estados Unidos, ¿no? Gracias, David. Hay esa teoría histórica, esa interpretación histórica que dice que antes de la Primera Guerra Mundial hubo un long 19th century, entonces que empieza en 1789 con la Revolución Francesa y sigue hasta la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial cambió mucho, cambió casi todo en cada esquina en Europa. Estoy de acuerdo con esa interpretación, pero en términos de mi familia, yo como John, yo pienso en tres guerras. Es decir, la guerra entre Prusia y Francia que produjo el imperio alemán, la Primera Guerra Mundial y por fin la Segunda Guerra Mundial. Es un periodo para mi familia. Yo empiezo con mi bisabuelo materno, que nació en Alemania en 1890 y su esposa también, y se llamaron Wilhelm y Wilhelmine. Es un señal de la época, ¿no? Wilhelm nunca luchó y él fue, ¿cómo se dice Förster en español? Förster, Forester. Cuidó los árboles. Es un guardabosques. Guardador, Förster, es más fácil. En Alemania esa es una posición oficial del Estado. Entonces él, aunque fue ciudadano del imperio, él vino de Württemberg y su responsabilidad fue los árboles en su ciudad que se llama Beckmühl. Es una ciudad muy chiquita, tiene su muro medieval hasta la fecha. Y él nunca entendía la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Él no tuvo ningún interés en el mundo más grande. Su interés se quedó en Württemberg hasta que él rechazó a pasar al francés. No porque eran francés, ese no fue de interés, fue extranjero. Entonces no necesitaba nada afuera de Württemberg. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, esa generación poco a poco desapareció. La idea que tú perteneces a Württemberg, a Pommern, a Thüringen, Schlesien, etc., esas varias partes de Alemania desapareció y se formó un nacionalismo que se puede sentir hasta la Segunda Guerra Mundial. Y un ejemplo es mi abuelo paterno, entonces en otro lado de la familia, también se llamó Wilhelm, como todos. Nacido en 1900, él entró en 1916 en el Reichswehr sin permiso de mi bisabuela y ella nunca lo perdonó. Él entró en la guerra pasando al este, a Rusia, no fue un buen soldado, en contraste al otro abuelo, y se capturó casi inmediatamente en Rusia. Y como pueden imaginarse, fue un tiempo muy difícil, entró en un campo y no salió hasta 22 o 23. Sin escribir, entonces creían en su pueblo, Ehingen se llama, que murió. Y un día regresó a Ehingen a las 2 de la noche y no quería levantar a todos en la casa, entonces tomó asiento enfrente de la puerta y nada más que y durmiendo enfrente de la casa, enfrente de la puerta de la casa, mi bisabuela lo descubrió y no entendía qué hacer. Lo mejor sería matarlo porque salió sin permiso, pero
fue necesario invitarlo en casa. Y él entró en la guerra por el nacionalismo, que mi bisabuelo nunca aceptó. Y durante su tiempo en Rusia, ese es otro detalle interesante, regresó como comunista. No entiendo cómo lo pasó, pero ese fue un resultado. Y por eso él no podía encontrar trabajo cuando los nazis llegaron, por ser comunista. Entonces fue necesario trabajar en el Reichsbank. Entonces ese fue el único trabajo que él pudo encontrar. Él sobrevivió, como dije, la Primera Guerra Mundial y la Segunda, porque él no pudo entrar en la guerra. El otro abuelo, entonces el abuelo de mi mamá, es otro caso. Ese puede ser interesante para ti, John. Él fue, se llamó August, nació en 1920, entonces él es la generación que luchó. Sí. Y él no pudo estudiar en la universidad porque la familia no tuvo mucho dinero, entonces el hermano pudo estudiar, también se llamó Wilhelm. Y mi abuelo entró en una lehre, es la palabra en alemán, es un periodo de entrenamiento con el correo alemán, entonces, como los correos de México. Y para él fue necesario aprender francés, solamente como la práctica. Y llegó Adolf Hitler y se preparó el país para la guerra. Y mi abuelo, con su entrenamiento, tuvo que entrar en el Wehrmacht. Y después del ataque y la victoria en el oeste, con la reanexación de Alsace, los nazis fundaron la escuela de guerra en Estrasburgo. No sé si tú lo sabías, John, pero la escuela oficial de Officer Training School en inglés se fundó en Estrasburgo. Y mi abuelo entró en esa escuela porque él estaba muy alta, con ojos azules y rubio, todo. Entonces fue un poster child, ¿no?, para los nazis. Y pasó a Estrasburgo con un conocimiento de francés, donde en Estrasburgo él estudiaba más francés y descubrió papas a la francesa, que él quería importar a la familia en 2000 después, pero el bisabuelo dijo no. Él en sí, saliendo de la Primera Guerra Mundial, hay una disputa. Él dice que no creía en Hitler, pero su esposa, mi abuela, dice, creo que sí, él creía en Hitler, pero es un debate en la familia. Él entró en algo que se llama Wachbataillon Ostdeutschland, lo que fue la guardia de honor del Wehrmacht, y él estaba enfrente del Reichskanzler, etc., donde pasaron todos. Entonces él pudo ver a todos, desde Hitler hasta Goebbels, desde esta distancia. Entonces, esa progresión para mi familia pasó no solamente por esa Primera Guerra Mundial, sino también ese estrés. Y afortunadamente, como en el caso de John, nadie murió, pero como sabemos, muchos murieron. Y por ese momento en el centro mucho ha cambiado. Y por fin, yo estoy aquí porque mis papás salieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mi carrera personal es producto de ese momento también. Gracias. Bueno, pasaremos ahora al bloque británico. Y nos hablarán primero Paxman, luego Catherine Andrews y finalmente Catherine Vecina. Y bueno. Gracias, David. Voy a hablar un poco de dos versiones distintas de la Primera Guerra Mundial que me tocó entender cuando niño en Inglaterra. Y la primera versión viene de mi familia. Mis dos abuelos, ambos lucharon en la Primera Guerra Mundial. Los dos eran oficiales en el ejército británico y los dos lucharon en las trincheras.
Nunca llegué a conocer a mi abuelo paterno, murió antes de que yo naciera, pero mi abuelo materno me contó las anécdotas que cuentan los abuelos. Me contó, por ejemplo, sobre su experiencia en las trincheras durante la guerra, un episodio en que se encontró en No Man's Land, o sea, esa área nebulosa entre las trincheras británicas y las alemanas, sin su rifle. Y cuando se despejó el humo, vio una cerca de alambre de espino, y por otro lado de la cerca un soldado alemán que sí tuvo su rifle estaba mirando, y mi abuelo no tuvo tiempo de reaccionar, solo dijo una oración. El soldado alemán disparó y la bala pegó al alambre, se desvió, que le dio a mi abuelo tiempo de escapar, y en ese momento decidió dedicar su vida a Jesucristo por ese milagro que le había tocado. Y de hecho después en su vida, después se hizo contador público, pero también de medio tiempo pastor anglicano. Un año después fue incorporado en lo que se llama en ese entonces The Royal Flying Corps, antes de que se fundara la Real Fuerza Aérea Británica. Se llamó Royal Flying Corps, fue una parte del ejército británico. Y le tocó volar en uno de esos famosos biplanos, avioncitos biplanos de las dos alas, un Sopwith Camel, que es el mismo avión de que siempre soñó Snoopy en las caricaturas. ¿Se recuerdan que se creó un as de la aviación, ¿no? En su Sopwith Camel? Bueno, mi abuelo voló era piloto de Sopwith Camel, y no se convirtió en un as como Snoopy, pero sí luchó en una batalla, y un avión alemán disparó a su máquina, y el avión cayó, y cuando se aterrizó forzosamente, mi abuelo perdió una pierna. En ese entonces tuvo 20, quizá 21 años, y sobrevivió unos 65 años más. Entonces, por más de 3/4 de su vida tuvo una pierna artificial. Y yo, cuando niño, me recuerdo que en las mañanas, cuando nos visitó en la Navidad, lo vio poner su pierna con los cinturones con que se agarraba la pierna, y luego hacía sus ejercicios en su cuarto, y nos tocó muchos anécdotas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces ¿cómo funciona? Sí. Entonces en mi familia, desde chiquito yo me había enterrado de anécdotas de la Primera Guerra Mundial, pero en la escuela fue un tema ausente. En la prepa, por ejemplo, el curso obligatorio que nos tocó estudiar trató del siglo XIX, el Long 19th Century que mencionó Mike, o sea, el apogeo del Imperio Británico. Y el fin del curso trató de los porqués de la Primera Guerra Mundial, o sea, las causas de esa guerra. Pero la guerra en sí no llegamos a estudiar, quizá porque las autoridades británicas prefirieron que nosotros, o a la niñez británica, les enseñara la historia más, no sé, más llamativa, más gloriosa, digamos, de una manera patriota, ¿no? Y no la Primera Guerra Mundial, guerra en que, aunque nosotros, los británicos, salimos entre los ganadores, el costo en términos de vidas humanas, de riqueza nacional, fue muy, muy alto.
Entonces no llegué a estudiar la Primera Guerra Mundial desde una perspectiva histórica, pero de una perspectiva literaria, sí. En mis clases de literatura, en varios niveles de la escuela y también en la universidad, yo me titulé de licenciatura en letras. Estudiamos mucho la poesía de la Primera Guerra Mundial. Y con unas famosas excepciones, la gran mayoría de los poemas que leímos trataron de una crítica a la guerra, una crítica a los generales que condujeron la guerra y una crítica al nacionalismo desbordado, llamado jingoísmo, que había conducido al público británico de empujar para que fuera una guerra, para que los ingleses entraran en una guerra frente a Alemania. Ese aspecto bélico de la población fomentado por la propaganda gubernamental. Entonces, era una experiencia, una visión muy distinta a la que me había tocado cuando niño sentado en las piernas de mi abuelo cuando yo tenía 5 años. Y yo creo que para la gente de mi generación, los británicos que nacimos en los años 60 y 70, lo que más ha llamado o formado nuestra imagen de la Primera Guerra Mundial es primero esta cuestión literaria, especialmente los poemas de Wilfred Owen y Siegfried Sassoon y otros poetas. Y también una serie televisiva, una comedia que se produjo en 1989, una serie cómica que se llamaba Blackadder. Y Blackadder llegó a ser todo un fenómeno en la televisión británica. Se ha difundido muchas veces desde ese entonces y se puede comprar aún hoy en día los DVDs de la serie. Y el héroe de esa serie es un cobarde. Es un oficial cobarde que se llama Blackadder, que literalmente significa víbora negra. Y siempre está tratando de evitar combatir. Siempre está allá en su trinchera calculando cómo puedo evitar luchar, qué pretextos puedo inventar para no salir de mi trinchera y enfrentarme a los alemanes. Pero es el héroe del cuento, primero porque es muy claro, según su perspectiva, que es una perspectiva que el programa nos anima a nosotros, los televidentes, compartir, que la Primera Guerra Mundial es una pérdida de tiempo, de energía, de vida humana, de riqueza nacional. Y también porque maneja un humor muy irónico, muy negro. Entonces siempre se está burlándose de sus propios generales. Y en el último episodio de la serie, cuando surge planes para un ataque británico que aún Blackadder no puede evitar, él menciona en un momento que seguramente la gran estrategia de este nuevo ataque por parte de los británicos tiene que ver con la ambición por parte del general Haig, que fue el encargado del ejército británico, de mover su mueble bar unos 15 centímetros más hacia Berlín. ¿No? Ese tipo de humor negro se manejaba mucho en la serie y se convirtió en un touchstone, quizá la visión más difundida en los años 80 y 90 en Inglaterra, en Gran Bretaña, de la Primera Guerra Mundial. Hay unos apuntes que quiero añadir, pero quizá los guardo para después, para la plática, porque una hipótesis implícita de esa serie fue que la Primera Guerra Mundial para los británicos fue una victoria pírrica por el costo, los varios costos que he mencionado. Y creo que es un tema que vale la pena explorar y quizá valdría la pena también hacer unas paralelas en ese aspecto entre la Primera Guerra Mundial y la guerra en Irak.
Buenas tardes. Yo mis reflexiones no pueden hacerse acerca de las memorias familiares por una razón muy sencilla. No porque mi familia no participaba en las guerras, sino porque en mi familia no se habla de eso. Es un tabú. Es un tabú tanto la Primera Guerra como la Segunda Guerra. Es tanto así que mi abuelo no fue a la guerra porque era demasiado, mi abuelo materno no fue a la guerra porque era demasiado chico. Era una familia grande, pero cuando la familia que yo conozco de mi familia materna es mi abuelo y mi tía abuela. Había otros hermanos, pero ellos se fueron y no regresaron, y la cosa es que nosotros no sabemos en la familia de ciencia cierta cuántos hubo ni por qué no regresaron. Entonces, y mi tío abuelo de la familia de la esposa de mi tío materno se fue a la Segunda Guerra Mundial y igual regresó, nunca habló. No se habla. Entonces yo lo que pensaba decir más bien era precisamente acerca de cómo se memoria la guerra, ¿no? Y lo que acaba de decir Andrew es una introducción muy interesante a lo que yo pensaba decirles, porque en general la Primera Guerra, en términos de memoria, se asocia con la forma en que se estableció a partir de 1920 a conmemorar a los caídos, ¿no? Porque la verdad yo creo que la cosa más impactante de todo para la comunidad británica en la guerra fue el costo humano. Y era un costo que se sentía muy fuerte por la forma en que se hizo el ejército, porque uno tiene que saber que el ejército británico en la guerra es un ejército de voluntarios. Antes de la guerra no hubo conscripción, no hay un ejército grande en la Gran Bretaña. De hecho, los historiadores actuales caracterizan el ejército antes de la Primera Guerra como una especie de gendarmería para el imperio, ¿no? Esas son funciones de policía, pero no es un ejército como por ejemplo se desarrolla en Alemania antes de la guerra. Entonces el fenómeno que hace que, bueno, según mi punto de vista, que se hace que la conmemoración de las caídas es muy importante, es porque cuando se declara la guerra lo que tiene que hacer es reclutar. Y Kirchner, que es el secretario de guerra en el momento, tiene la idea de que se van a reclutar localmente y se van a hacer lo que se llaman las brigadas de los lads, ¿no? Que son, lads es una manera de ser chico, ¿no? Chao. Entonces, pals, estoy confundiendo mis coloquialismos. Los pals battalions, que pals es amigo, ¿no? Y se reúnen estas gentes en su lugar de origen, ¿no? Entonces, el reclutamiento en los primeros días después de la declaración de guerra hay un multitudinario deseo por parte de los hombres de reclutarse con esto, y se hace una reclutación masiva, pero lo hacen de manera de ciudades. O sea, cada batallón de voluntarios lleva el nombre del pueblo, ¿no? Y esta gente pasan casi 2 años entrenándose en Inglaterra antes de pasar a enfrentar su primera batalla, es la batalla del Somme, que es de triste memoria. Y ahí vemos que los oficiales no tenían mucha confianza en sus soldados ciudadanos, y la indicación que se les da es que al salir de la trinchera se van a marchar en formación y lentos hacia el enemigo, ¿no? O sea que salían de la trinchera y ¡pum!, los masacraron. Y entonces, por ejemplo, de algunos de los batallones se mueren el primer día o en los días siguientes 3/3 partes del batallón. Entonces, me regreso. Como vienen todos del mismo pueblo, el impacto es muy impactante, vaya redundancia, pero es un impacto importante, ¿no? Entonces, después de la guerra, la idea es conmemorar a los caídos, ¿no? Y los que murieron, pero en contraste con otras ocasiones,
lo que no hacemos es un monumento a los generales. No hay un monumento a General Haig, creo que nunca habrá, como si hay de Wellington y las victorias en las guerras napoleónicas. Lo que hacen es que mandan traer desde Bélgica 6 cuerpos de hombres caídos, pero cuyo nombre no se sabe, porque hay muchísimos de este pueblo. Y estos 6 hombres a uno les escogen por azar y lo van a enterrar en el Catedral Anglicano de Westminster, que se llama la tumba del soldado desconocido, ¿no? Y eso va a ser el enfoque de la conmemoración. Y también pues hay la idea de la minuto de silencio a las 11 horas del día 11, que es el día que el momento en que se firmó el armisticio, ¿no? Y esta es la forma en que se memorizan popularmente, ¿no? Fuera de la escuela, lo que sea. Las muertes en la guerra está muy vinculado con la percepción popular de que es una guerra para nada, ¿no? Significó una gran costos humanos y económicos, ¿no? Y que no nos rindió nada más, nos trajo cadáveres, ¿no? Y en la escuela, igual que no lo vimos en la secundaria, en la educación obligatoria no se toca el tema. Yo lo vi sí en la prepa, pero ya como cursos optativos, ¿no? Y eso me llega al otro punto que yo quería mencionar en esta platiquita, sería acerca de cómo vemos, cómo se presenta la guerra, en qué términos. Bueno, uno es el misterio de la pérdida enorme de vida humana, y la idea de que los oficiales y General Haig, por cierto, de Edimburgo y escocés, habían sido burros llevando a los leones, ¿no?, a batalla que son. Pero la verdad en que se enseña en mi experiencia, se enseñó este periodo, no es en términos de la Primera Guerra. La Primera Guerra no es tan importante en lo que va a ser en la historiografía para la escuela. La guerra importante es la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial vamos a forjar el mito unificador del Reino Unido que hoy en día sigue funcionando, que es que un país solito, sin aliados, abandonado, se enfrentó al gran mal y peleó valientemente el hombre contra Hitler, ¿no? Y ganamos, ¿no? Y así fundamos el mito nacional. Entonces, lo importante de la Primera Guerra no es la Primera Guerra, no son las pérdidas en este sentido. Lo importante de la guerra es cómo llegó a la Segunda, ¿no? Entonces, yo cuando estaba pensando en cómo lo iba a decir, me pensaba en qué eran las preguntas que vimos en los exámenes, ¿no? Y hay una pregunta que yo preparé muchas veces, que es una cita de Lloyd George. Lloyd George era el primer ministro en el momento de la negociación del Tratado de Versalles. Hay un sinfín de citas bonitas de Lloyd George acerca de cómo le fue, porque le vamos a decir que ni le cayó bien Woodrow Wilson ni le cayó bien Clemenceau. De hecho, pero Lloyd George estaba muy pesimista para el final del tratado y decía en una de las citas que salió en el examen, que era: qué lástima que hemos pasado tanto tiempo aquí, porque en 25 años vamos a estar en lo mismo. Y se refería a los términos de paz, que son una imposición, ¿no? Traía mis diapositivas, pero no los puse. Hay una famosa foto de cuando hayan terminado de firmar el tratado en el vagón, el famoso de Ford, ¿no? La manera en que estudiamos la Primera Guerra es cómo las condiciones que nosotros como aliados impusimos a Alemania provocó el enfrentamiento en 1939. Realmente esa es la manera en que lo presentamos, y es muy interesante porque es una historia muy nacionalista, ¿no? Entonces, esta forma de verlo nos permite meterle toda la culpa a los franceses, nuestro enemigo tradicional, y ahí vamos. Cuando Jan nos habló de su abuela,
tu abuelo o tu abuela que decía que no había que aprender el idioma del enemigo? Mi mamá me decía una vez, no sé por qué nos hemos juntado con la Unión Europea, porque nada más nos vamos con los franceses que son nuestro enemigo. O sea, ¿qué base de paz verdadera es esa? ¿No? O sea, nos permite quitarnos un parte de la responsabilidad. Y eso me llega al último. La gran pregunta que yo percibí en la discusión de este año ha sido el volver a decir quién fue el que provocó todo, ¿no? Que en cierto sentido tiene muy poca sentido estar discutiendo 100 años de discusión, 100 años de distancia, pero que todavía es un tema polémico. ¿Quién tiene la culpa por el fin de nuestra prosperidad? Porque sí, la Primera Guerra es el preludio de la Segunda Guerra Mundial, que es preludio de la destrucción del Imperio Británico y el fin de la gloria nacional. Entonces, tenemos que culpar a los alemanes, y si uno lee a los franceses, ¿no? A nuestros aliados, si uno lee algunas de las discusiones que se han salido en este tema en los últimos 2 años, es precisamente volver a este tema, que los alemanes fueron los culpables porque querían introducir la autocracia a la Gran Bretaña, olvidándose que de todos los países donde menos podían votar era en la Gran Bretaña en 1914. Es algo como 58% de los hombres podían votar en 1914 y se sacrificaron por una democracia que ellos en la que no podían participar. La sufragio universal masculino es en 1918, no es antes de la Primera Guerra Mundial. Y en muchos sentidos el dar el voto a los hombres en 18 está porque ya se tiene que dar en esta situación donde se haya derrumbado los cimientos del sistema de clases de diferencia que se había imperado sobre la guerra. Entonces, pues, esas son las 3 cosas. La forma en que hemos memorizado la guerra es muy ilustrativo sobre cómo nos construimos como país y como nacionalidad. Y eso pues nos regresa al último punto que se me olvidó mencionar, pero me habían pedido que hablara un poquito de Escocia. Que en Escocia, es interesante, hace 3 meses en el contexto del referéndum se hizo una encuesta. Se hizo una encuesta en Inglaterra, en Escocia. En Escocia, la ciudad que encuestaron en Glasgow, les preguntaron algunas cosas acerca de la Primera Guerra Mundial, acerca de las fechas, acerca de lo que había sido importante, etc. Es interesante que ahí salió a relucir que la gente de Glasgow, los que se entrevistaron, tenían cosas interesantes a decir. Uno es que no veían que la Primera Guerra Mundial había sido importante. Paréntesis, en términos porcentuales murieron más escoceses que ingleses. 2, que era una guerra inglesa a que le habían involucrado a Escocia, nada que tenía con nosotros. Y el tercero, que veían la celebración de la guerra como una manipulación por parte del gobierno de Londres para incidir sobre el voto de hace 3 semanas. Entonces eso es interesante porque General Haig es un escocés. Murieron más escoceses porcentualmente hablando que ingleses, y que Escocia fue una parte muy importante durante la guerra, tuvo un papel imprescindible en términos de la producción de municiones, entre otras cosas. Gracias. Bueno, yo tengo una visión un poco diferente del Imperio Británico, creo, siendo Canadá un dominio, para no decir una colonia del Imperio. Entonces, es en esta postura que Canadá participó en la Segunda Guerra Mundial, y lo que dices de los escoceses que se encontraron involucrados por Inglaterra. Este sentimiento también se compartió en Canadá, ¿no? Eso fue uno de los problemas. De hecho, para preparar la ponencia tuve algunos problemas, porque, una de las preguntas que nos sometió David es ¿cómo les enseñan eso? ¿Cómo se acuerdan de eso? Y yo dije, a lo mejor dormí en las clases, porque realmente no recuerdo mucho de esto. Lo que aprendí sobre la Primera Guerra Mundial y la participación de Canadá
lo aprendí en la universidad e incluso aquí, bueno, preparando mis clases. Casi no se habla, entonces hice una pequeña encuesta por Facebook, preguntando a mis amigos, ¿por qué se acuerdan de eso? ¿Cómo nos enseñaron eso en la escuela primaria o secundaria? Porque yo no tengo memoria. Entonces la mayoría me dijo, ¿nos hablaron de eso? No, no me acuerdo. Entonces, bueno, eso es el primer... Sí, ok. Entonces eso fue el primer problema. Y sí funciona ahora. Una amiga francesa me contestó, incluso una amiga francesa que estudió en Quebec durante unos años, dijo, sí, no, creo que tienen un problema de memoria en Canadá respecto a la Primera Guerra Mundial, porque pregunto a varios amigos de Quebec, ¿para qué había una estatua bueno, en un barrio popular de la ciudad de Quebec? Y unos dijeron, bueno, hay algo que ver con la Primera Guerra Mundial, pero ya. Entonces me dijo eso y yo me puse a pensar, y sí, este monumento sirve para acordarnos de que hubo 5 personas asesinadas por el ejército en 1918 que estaban manifestando en contra de la conscripción. Entonces eso todos lo han olvidado, incluso está en un problema muy importante con los monumentos, para qué sirven en Canadá. Incluso había uno que me dijo, ay, creo que el fuego que está quemando frente al Parlamento en Ottawa, creo que sirve para acordarnos de la Primera Guerra Mundial. Lo verifiqué, no, es para la Confederación, la creación de Canadá. Entonces estamos con problemas de memoria muy importantes. No sé si eso se debe a que sea un tabú o simplemente porque, bueno, tal vez es un tabú porque sí, la historia de la Primera Guerra Mundial en Canadá es un momento conflictivo. Creo que es uno de los momentos que sí significan rupturas, divisiones dentro de la sociedad canadiense. Bueno, no son las únicas, hay divisiones históricas que siguen hasta el día de hoy, pero la guerra sí fomentó una división, una fractura más importante entre franco-canadienses, anglo-canadienses, entre también autóctonos y ciudadanos con plenos derechos, también entre buenos inmigrantes y inmigrantes enemigos. Entonces tenemos una historia bastante conflictiva, y es raro que no nos acordamos de eso, porque la participación de Canadá, aunque bueno, en términos absolutos no es tan amplia, digamos, son 600,000 personas, 1,000 hombres que fueron a Europa para luchar. Entonces no es tanto si consideramos las pérdidas de Inglaterra y demás, pero sí consideramos que la población total de Canadá en esta época era de 8 millones de personas. Entonces a eso hay que dividir en 2 para el número de hombres, y luego la población activa es menor. Entonces sí, en términos de porcentaje fue una participación muy importante. Murieron más de, creo que son 65,000 personas que murieron. Entonces sí, para un país tan chiquito, bueno, grande, inmenso en territorio, pero con la población tan chiquita, sí es una participación muy importante. ¿Y por qué participó Canadá? Bueno, constitucionalmente, cuando Inglaterra declaró la guerra, bueno, entró Canadá. Entonces simplemente así, ¿no? La cosa es sobre la forma de participación. Eso no está escrito, ¿no? Aunque declaras la guerra, después cómo participas, eso tiene que ver con tu parlamento, ¿no? Es el gobierno que lo decide, y ahora es cuando surgieron los conflictos, ¿no? Hubo bueno, muchos inmigrantes nuevamente implantados en Canadá, inmigrantes sobre todo británicos, porque era la primera fuente de inmigración. Entonces muchos de ellos muy conmovidos, y que sí, se propusieron para ir a luchar. Eso al principio se formó entonces un ejército voluntario, ¿no? Y también eso fue un reto, porque el ejército canadiense en 1914 había más o menos 3,000 personas, entonces casi es nada, ¿no? Entonces había que levantar un ejército con base a voluntarios, porque la conscripción, eso se decidió solamente a finales del 17 y se implementó en el 18, porque la conscripción era un tema
de debate demasiado importante que podría costar las elecciones a cualquier gobierno. Entonces, con base en voluntarios, se levantó un ejército formado por muchos inmigrantes británicos, con mucha gente del Canadá inglés, y empezaron entonces las tensiones internas, es decir, provincias como Alberta, provincias como Ontario, empezaron también a culpar a Quebec, una provincia francófona que no tiene ningún afecto por la corona británica. Empezaron a culpar a Quebec de no participar, de ser cobardes, de no hacer su esfuerzo, ¿no? Lo que sí es cierto, porque es una provincia que no mandó, bueno, hay un batallón que se formó, pero nada más. Entonces, hubo tensiones que empezaron entre las provincias. Luego se planteó también cuestiones complicadas de, bueno, se impusieron las leyes de guerra que permitían al final el gobierno adoptar muchas medidas sin el acuerdo del Parlamento, medidas como retirar, por ejemplo, el derecho de votar a los inmigrantes de origen alemán, ¿no? Entonces, y había bastantes alemanes en Canadá en esta época. Incluso se cambió, había una ciudad en Ontario que se llama Bismarck y se cambió el nombre, no me acuerdo por qué nombre exactamente, pero sí se cambió el nombre, ya no se llama así. Entonces eso data de la Primera Guerra Mundial. Retiraron el derecho a votar a los alemanes que habían sido naturalizados después de 1902. Entonces eso, bueno, fue brutal para esa población, y entonces empezaron también las fracturas entre inmigrantes, fracturas entre provincias, fracturas entre clases, porque son los obreros canadienses, no la élite que se ha ido a Europa. Entonces es una época sí conflictiva, y cuando empezaron a hablar de conscripción, bueno, ahora es cuando se intensificó el debate y las divisiones, y va a tener impactos muy importantes en la política canadiense de los años que siguen, ¿no? Entre 1921 y 1957 en Canadá tenemos solo 5 años de gobierno conservador. El gobierno conservador de Borden es el que manejó la Primera Guerra Mundial, y durante todas las décadas después es un gobierno liberal que representaba durante la Primera Guerra Mundial los intereses de la provincia de Quebec. Entonces afectó la política de manera bastante duradera, e incluso este nacionalismo franco-canadiense se desarrolló, se consolidó, vamos a decir, durante esta época también de la Primera Guerra Mundial. De hecho, bueno, no solo el problema de memoria está en las escuelas. Es decir, que estaban buscando también si mi abuelito había participado en la guerra. Eso simplemente refleja una realidad quebequense. No participaron ninguno. Bueno, de hecho, mi abuelita nació en 1918, entonces no. Pero tampoco su familia, no tiene ninguna memoria de esto. No hay nadie en Quebec que fue enviado, bueno, no nadie, pero muy pocos que fueron enviados a la guerra, ¿no? Entonces es un momento en la política, vamos a decir, en la sociedad canadiense, en el cual sí hay rupturas importantes, y es raro que no lo hablamos más, porque cuando ves el impacto de la Primera Guerra Mundial en la política canadiense para los años que vienen, es muy importante incluso para su postura internacional. Es decir, que hasta como dije, Canadá entró en la Primera Guerra Mundial de manera automática. Es con la Primera Guerra Mundial, y porque también los batallones canadienses lucharon y ganaron algunas batallas, entonces es cuando Gran Bretaña empieza a reconocer la autonomía más amplia de los dominios británicos, ¿no? Es cuando realmente se conforma ahora sí una política internacional del Commonwealth, donde se empiezan a reconocer la autonomía, bueno, no la autonomía, pero vamos a decir la igualdad de los dominios.
Entonces es importante, en 1931 se firma el Estatuto de Westminster, que reconoce que es una de la soberanía del Parlamento de los dominios en términos de asuntos internos e externos. Es muy importante y sin embargo no lo conmemoramos de esta manera. Bueno, hay conmemoraciones para los muertos, eso sí, pero nada más. Y sí que tiene un impacto importantísimo, es cuando Canadá empieza a afinar salir de su juventud y ser un poco un país maduro, ¿no? Entonces es importante, pero bueno, no hay memoria de eso. Bueno, ahora haremos un viraje interesante. Nos va a hablar Camila Pastor, que es nuestra orientalista. Muchas gracias. No, pues estoy aprendiendo muchísimo aquí con todos mis colegas y comenzaré con la idea de que en mi caso es muy distinta la ausencia de memoria familiar de la zona de la que les voy a hablar como orientalista, porque no tengo una conexión genealógica con la zona. Entonces, en cuanto a la historia familiar, les cuento que tengo una parte hondureña, la de mi papá, y ahí no hay memoria, no hay debate, no hay conversación. Tengo también un lado mexicano, el de mi madre, y ahí tampoco hay memoria, tampoco hay debate. La Europa que conoce mi abuela y de la que ella me habla, ella nace en 1917, ya es la Europa de la primera posguerra, es la Europa de la entreguerras. Y para ella, cuando llegan en los 30, es un espacio de prosperidad, es una vez más un modelo político, económico, social, es un modelo de elegancias a seguir para los mexicanos, ¿no? Entonces, en todo caso, quizás sería la Segunda Guerra, no la Gran Guerra, sino la Segunda Guerra Mundial, la que hace un poco de ruido en las conversaciones familiares y más bien a través de la impresión que le causa a mi madre la orfandad producida por la guerra y su fantasía de, habiendo ella perdido a su padre por otras circunstancias muy pequeña, del terror que vive un niño pequeño al encontrarse huérfano y de la experiencia esta terrible que tiene que haber sido para tantísimos huérfanos de guerra esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y creo que ahí, bueno, hay quiebres entre los colegas en términos generacionales, ¿no? También hay que señalar eso como parte de cómo se construye la memoria. Y también en términos de cómo estamos enraizados en una historia global, porque creo que si tengo que hablar de la escuela, también confieso enormes lagunas, como dice Catherine, pero si les tengo que dar una síntesis, es que mi memoria escolar de la Gran Guerra es de una guerra europea. Y quiero usar ese punto como un punto de transición hacia lo que quiero presentarles sobre la región que trabajo. Y mi gran descubrimiento, ya ni siquiera en la carrera, sino en mi especialización, o sea, en mi maestría, doctorado, de que no es tal. La Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial son eso, son guerras mundiales que se pelean también no nada más con poblaciones de las colonias que son movilizadas a las trincheras metropolitanas, sino se pelean en territorios coloniales. Y de hecho, terminan, los últimos tiros se disparan en las fronteras entre lo que fueron las colonias alemanas en África y las colonias británicas. Entonces, la guerra sucede en todo el mundo, la guerra se pelea en todo el mundo. Y para mi región, que es esta región gigante y nebulosa que llamamos el Medio Oriente, es un parteaguas.
y es un parteaguas en varios sentidos. Ahí también se pelea la guerra, no como una guerra europea, sino como un atado, una constelación, un archipiélago de guerras de independencia. Porque lo que está pasando ahí es el final de una unidad política que había unificado a la región durante 500 años, desde el siglo XVI, que era el Imperio Otomano. Y la Gran Guerra se pelea en el Medio Oriente como una guerra que pelea el imperio del lado que resulta perdedor, pero también como un conjunto de guerras por poblaciones o de guerras de guerrillas o de levantamientos en contra del imperio por parte de sus propios sujetos, ¿no? Muchas de ellas, notablemente la revuelta árabe, financiadas y en alguna medida incitadas por los enemigos del imperio. Estoy pensando en el apoyo británico a la familia de Sheikh Hussein, el gobernador otomano de la Meca, para que se levante en contra de la sublime puerta del imperio y peleando en contra de los otomanos, apoye el esfuerzo de guerra británico, ¿no? De alguna manera. Entonces, es el fin de esta gran unidad política y eso quiere decir muchas cosas. Por un lado, en términos de estas pérdidas, la región específicamente que trabajo dentro de este mundo del Mediterráneo del Este, yo trabajo lo que ahora son Siria y Líbano, es una región que padece la guerra de una forma espectacular y espectral, y ahí sí hay una memoria hasta el día de hoy de la mortandad por hambre, porque 1/3 de la población muere de hambre como resultado directo de un bloqueo aliado en el este del Mediterráneo. Entonces, ahí lo que es interesante es que la muerte, que además se asocia en el imaginario sirio y libanés, sobre todo libanés, con la Gran Guerra, es una muerte que sufren poblaciones muy específicas. Los hombres han sido movilizados como parte del esfuerzo de guerra. Los que mueren en todos los pueblos de la montaña, 1/3 de la población, son mujeres con sus hijos pequeños, ¿no? Entonces, en las representaciones visuales, por ejemplo, de la Gran Guerra, es la hambruna y es la muerte, estas figuras estragadas de mujeres que abrazan a sus hijos pequeños y que mueren junto con ellos en ausencia, por un lado, de alimentos y por otro también en ese contexto, pues, de sus proveedores, ¿no? Entonces es una gran tragedia. Esa es la parte demográfica. Otra gran tragedia, que podríamos decir es una tragedia política, es que la Gran Guerra interrumpe los procesos locales de reforma que llevaban ya desde mediados del siglo XIX como parte de una modernidad otomana y que habían culminado para justo las décadas antes de la guerra, desde 1908, para ser precisos, en una serie de movimientos constitucionalistas, ¿sí? Habían primero los jóvenes turcos que lo proponen para el imperio en grande en Estambul, pero después, durante la guerra en Damasco y en otros espacios del imperio, hay movilizaciones de élites políticas que están tramando constituciones. Y ese futuro constitucionalista árabe es definitivamente suspendido, me parece una tragedia, por el otro gran proceso que marca este momento para la región, que es el comienzo de la administración colonial de la región por parte de diferentes estados imperiales europeos, ¿no? Entonces cae el Imperio Otomano
y la negociación para la región fundamentalmente es entre Gran Bretaña y Francia, y como conclusión de la Primera Guerra se lanza un horizonte político nuevo, político, económico y social, para la región, en la medida en que es desmembrado el imperio y sus provincias son entregadas, concedidas por este órgano misterioso, la Sociedad de Naciones, a los grandes imperios del momento, que son ahora que ya no existe el Imperio Otomano y ahora que también Rusia ha colapsado como sistema imperial, Gran Bretaña y Francia. Y se establecen fronteras nuevas, fronteras arbitrarias, que van a ser el origen de las fronteras de los estados-nación de hoy día y que han dado mucho problema, como todos sabemos. Pero más allá de eso, bueno, se establece la experiencia de ser absorbidas estas regiones concedidas como mandatos a las administraciones imperiales. Entonces, de pronto, Siria y Líbano no son más una provincia árabe del Imperio Otomano, sino que son un mandato del Imperio francés y pasan a ser administradas con modelos coloniales, de administración colonial, desarrollados por Francia en su encuentro con Argelia, fundamentalmente, pero también Marruecos. Y pasan a ser parte de un mundo, de unas fronteras políticas que engloban también en ese momento a Indochina, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que los espacios políticos, las fronteras políticas a las que se ve integrada la región, porque bueno, esto pasa con los mandatos concedidos a Francia, pero hay zonas concedidas a Gran Bretaña, lo que son ahora, lo que fue en su momento la Palestina británica y es ahora Israel-Palestina, y la zona que también ahorita está mucho en las noticias de Irak, son concedidos a Gran Bretaña como espacios mandatarios. Y para cerrar, quiero dejarlos con la pregunta de ¿qué son los mandatos? ¿Qué son como figura política? ¿Qué legitimidad tienen? Y quizás invitarlos a pensarlos como este último momento del colonialismo europeo, porque la paradoja de la Gran Guerra, vista desde fuera de Europa y vista como una guerra global, como una guerra mundial, como una guerra que no nada más es europea, es que es, por un lado, el evento que marca el punto más alto de hegemonía europea, el periodo de entreguerras, cuando los imperios alcanzan su extensión máxima territorial y demográfica, y por otro lado anuncia su final, anuncia de alguna manera el final de Europa. Y los mandatos son una encarnación de eso, son una gran contradicción, porque son la concesión a los imperios de territorios nuevos, con toda su riqueza, con todos sus recursos, y al mismo tiempo esa concesión lleva como apéndice la condición de que se les prepare para la autonomía. Entonces es este momento particularmente contradictorio y que al mismo tiempo abre todo un horizonte nuevo, ¿no? Entonces la guerra como una guerra mundial, la guerra como una guerra que implica este gran quiebre. Bueno, finalmente, aunque ya estuvimos de este lado del Atlántico, vamos a pasar a hablar por un lado de Estados Unidos, ¿no? en voz de Michael Bess, y de América Latina y el Caribe en voz de Rafael Rojas. Entonces, vamos primero por ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, en la sociedad popular en Estados Unidos todavía la Primera Guerra Mundial no es muy conocida, y en la formación de
las historias nacionalistas o los mitos nacionalistas de Estados Unidos. En otros casos también hemos discutido ¿Hola? En la formación de las historias nacionalistas, como ya hemos discutido, la Segunda Guerra Mundial es muy fuerte en estas ideas. Y en mi caso, en mi familia, yo crecí en los años 80 y 90 y los dos de mis abuelos participaron en la Segunda Guerra Mundial. Uno era soldado en Europa, otro participó con las fuerzas que cuidaron al canal de Panamá. Y en la escuela, en los 90s, con el 50 aniversario de la Segunda Guerra Mundial, estas historias dominaron en las escuelas, en las discusiones, en las películas populares en los años 90, como Salvando al Privado Ryan y La Delgada Línea Roja. Pero en mi caso, yo encontré a la Primera Guerra Mundial también por la literatura. En la preparatoria hubo en las listas de libros recomendados Sin Novedad en el Frente por el escritor Eric Marie Remarque, una novela impresionante y de mucha tragedia también de la perspectiva de los soldados en la guerra, y también de otras novelas por La Generación Perdida, los escritores como Ernest Hemingway y Adiós a las Armas. Y poco a poco empecé a aprender más de la Primera Guerra Mundial, y un aspecto que yo quiero compartir con ustedes más es el frente interno en Estados Unidos en esta época, durante la guerra, porque en el siglo XIX los migrantes alemanes tocaron un papel muy importante en la cultura estadounidense. Pero también no es un aspecto muy conocido. Cuando los estadounidenses piensan en las migraciones en el siglo XIX, es más de Italia, de Irlanda, de los migrantes irlandeses. Pero durante el siglo XIX se estima que alrededor de 5 millones de migrantes alemanes habían entrado al país y vivieron en muchas partes distintas del país, en muchos diferentes estados. Y hay zonas donde habían zonas de la comunidad alemana en varias ciudades. Y en la gastronomía, en esta época, vemos el sauerkraut en la gastronomía estadounidense, las salchichas Frankfurter y otros ejemplos. Y cuando se emprendió la Primera Guerra Mundial, hubo una reacción fuerte en la sociedad, en la cultura popular en Estados Unidos en esta época, aunque los Estados Unidos no se involucró en la guerra hasta casi al final. Lo siento mucho, pero en 1914 ya el gobierno hizo unos nuevos comités nacionales de la americanización, donde vemos la disminución de idiomas extranjeros, de disminución del uso del idioma alemán. También muchos de los inmigrantes recién llegados de Alemania tenían que registrarse con el gobierno. El gobierno estadounidense arrestó y encarceló en unos 2 a 5 mil migrantes en bases militares en Estados Unidos. Y también vemos aspectos de la propaganda en Hollywood, con una película que estrenó en 1918, El Kaiser, la bestia de Berlín. Y desafortunadamente es una película perdida, pero tocó un papel importante en formar las ideas en Estados Unidos sobre la guerra
y también demonizar a los alemanes en la cultura estadounidense, aunque los migrantes alemanes tocaron un papel muy importante en contribuir a este país. Vemos el cambio de nombres también en la gastronomía. La hamburguesa fue nombrado Salisbury Steak, o términos más neutrales. So, ya existió en el vocabulario estadounidense Salisbury Steak, pero fue más común usar esto en lugar de hamburguesa, o en el caso de los Frankfurters, los hot dog. Y un caso en que a mí se me ocurre muy chistoso, el famoso sauerkraut fue renombrado Liberty Cabbage, el repollo de la libertad. Y que vemos, y sí, también como hoy en día con las papas francesas y las papas de la libertad. Y es interesante porque en parques en el medio oeste de Estados Unidos hay parques donde hay fotos donde los letreros dicen que solamente estadounidenses patrióticas pueden entrar a este parque y jugar. Y la idea, a veces hay aspectos ridículos de esta formación, pero es muy importante en la idea de la formación de ideas patrióticas en el país. Y aunque, claro, la historia de la Segunda Guerra Mundial es más grande en la memoria de Estados Unidos, también existió una reacción fuerte en esta época. Hoy en día estamos viendo casi un regreso en la cultura popular de la Primera Guerra Mundial, con nuevas películas como Caballo de Guerra, War Horse, por Steven Spielberg, de 2011, también de la producción de HBO y BBC, el fin del desfile, que habla del impacto de la Primera Guerra Mundial, y claro, también de el programa Boardwalk Empire, donde uno de los personajes principales es un veterano de la Primera Guerra Mundial, un francotirador, y que es una víctima de la guerra, y su trama es muy importante, pero desafortunadamente sí, la idea de la Primera Guerra Mundial todavía no es muy bien conocida en el país, pero poco a poco creo que está regresando a la luz, y espero que en el futuro podamos discutir más de esta historia. Bueno, buenas tardes ya, sí. A mí también me ofrece alguna dificultad hablar en términos personales, o de una memoria personal de la Primera Guerra, de la Gran Guerra, que era como entonces se llamaba, rebautizada después Primera Guerra Mundial, luego de la Segunda, ¿verdad? Pero voy a hacer el intento. En la primera etapa de mi formación universitaria transcurrió en La Habana, en los años 80, con 2 años y medio también de estudios posgraduados en la Unión Soviética, en la Universidad Lomonosov de Moscú. Y naturalmente la visión de la Primera Guerra Mundial que predominaba en esos medios tenía que ver con el relato histórico del marxismo-leninismo, específicamente la tesis de Lenin en su ensayo muy conocido, El imperialismo, fase superior del capitalismo. En ese ensayo se sostenía que la Gran Guerra era un fenómeno, un evento inevitable, determinado por una serie de reglas y mecanismos históricos ya dados, que tenían que ver con la nueva dimensión que adquiría la lucha de clases en el momento imperialista de la historia, ¿verdad? El choque se iba a dar de una forma u otra, asesinaran o no al archiduque Francisco Ferdinando, estaba dado. Entonces, claro, ese determinismo del relato histórico del marxismo-leninismo le restaba narrativa a la historia. Los detalles de la historia no eran tan importantes, y sobre todo le restaba dimensión global, que acaba de mencionar
Camila, el marxismo-leninismo, curiosamente, siendo una ideología de confrontación, o más bien lógicamente, siendo una ideología de confrontación del relato liberal occidental, reproducía en buena medida el mismo eurocentrismo del relato liberal de la historia. Entonces, América Latina y el Caribe quedaban fuera de ese relato, a pesar de que el marxismo-leninismo fuera una ideología que nutría las izquierdas descolonizadoras y socialistas de la región. América Latina era ajena a la Primera Guerra Mundial. Luego que salí, que vine a hacer el doctorado en el Colegio de México, entré en contacto con otras visiones de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, los textos de Elías Canetti, que cuentan muy bien ese momento tan dramático y letal de la guerra, de los choques de infantería en la frontera entre Alemania y Francia, la guerra de barricadas, ¿verdad? Y también entré en contacto con historiadores como Ernest Nolte, que entendieron la Primera Guerra Mundial como un fenómeno a la vez de guerras civiles, guerras coloniales, reparto por el control colonial, sobre todo del norte de África, tal y como pensaban los marxistas, pero que le daba tal vez más importancia o tanta importancia al nacionalismo, que aquí se ha hablado, que al imperialismo. Y ese es un enfoque que creo yo ayuda a comprender mejor la Gran Guerra como un fenómeno global y a recolocar, resituar a América Latina y el Caribe en ese fenómeno. Cuando la Primera Guerra Mundial estalla en el verano de 1914, los grandes países de la América Latina Atlántica y Centroamérica y el Caribe están viviendo un proceso muy intenso, particular, de fenómenos que generan lógicas regionales y lógicas nacionales dentro de esa zona. Por ejemplo, en Brasil, el estallido de la guerra coincide con unas elecciones muy importantes, las elecciones en las que se enfrentan Wenceslao Brás Pereira Gómez y un viejo líder republicano abolicionista de finales del siglo XIX en Brasil, que se llamó Rui Barbosa. Pero curiosamente, al coincidir la Primera Guerra Mundial con las elecciones, la posición de Brasil frente al conflicto europeo se coloca en la campaña presidencial. Es muy curioso reconstruir esa conexión. Por ejemplo, Brás Pereira Gómez era partidario de abandonar una posición neutral y apoyar a los aliados, específicamente a la Gran Bretaña, para sacar ventajas, creo yo, del intercambio comercial y diplomático con los británicos. Sin embargo, Rui Barbosa, que venía de la corriente republicana abolicionista de finales del siglo XIX, era partidario de mantener la neutralidad, porque pensaba que Brasil, en caso de tomar partido por los aliados, iba a reforzar una condición colonial, ¿verdad?, en relación con la guerra. Algo similar podríamos encontrar en Argentina, cuando la guerra estalla en un momento en el que está culminando uno de los últimos gobiernos del Partido Autonomista Nacional, de Victorino de la Plaza. Y estamos en el momento de ascenso de la campaña de la Unión Cívica Radical, encabezada por Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen está tratando de promover una revolución cívica en Argentina, bastante parecida, por cierto, a la revolución cívica de Francisco I. Madero en México, con algunos puntos en su programa muy parecidos también. Era, por ejemplo, un defensor del sufragio directo. Y hay una reforma política en Argentina que antecede a las elecciones de 1916 que establece por primera vez el voto directo en el sistema electoral. Y Yrigoyen, al igual que Rui Barbosa en Brasil, es un partidario fervoroso de la neutralidad frente a la guerra. Entonces hay un choque entre los dos candidatos muy parecido de qué posición debe adoptar Argentina. Al final, como sabemos, gana la posición conservadora más tradicional de la Plaza, que seguía podríamos decir la tradición de Mitre, Sarmiento y los otros, y al final Argentina, antes de la elección de Yrigoyen, adopta una posición de alianza con los británicos fundamentalmente. Sin embargo, al llegar a la presidencia, Yrigoyen revoca la posición. En medio de la Primera Guerra Mundial, Argentina cambia de posición. A finales de 1916, Hipólito Yrigoyen retira el apoyo de Argentina a los aliados. Bueno, avanzando un poco más en el litoral atlántico de América y llegando a Centroamérica, México y el Caribe. Bueno, México yo creo que es fenómeno más conocido.
La Primera Guerra Mundial es muy importante, creo yo, para México. El estallido tiene lugar, como ustedes recordarán, en el momento de decadencia y caída del régimen de Victoriano Huerta. Hay un avance de las tropas zapatistas por el sur hacia la Ciudad de México, en el norte Álvaro Obregón. Pancho Villa ya ha tomado Zacatecas, ¿verdad? Estamos en un momento previo a la primera alianza entre los constitucionalistas y las otras fuerzas revolucionarias. Recuerden, es un momento además bastante complicado desde el punto de vista de las relaciones internacionales, porque Veracruz está tomado por Estados Unidos. El transcurso de la revolución, la crisis, la tensión que se produce entre las distintas fuerzas revolucionarias después de la Convención de Aguascalientes, creo yo que tiene cierto impacto en la manera en que Venustiano Carranza proyecta sus alianzas internacionales. Yo creo que hay una política exterior dirigida fundamentalmente a sobrellevar unas buenas relaciones con los Estados Unidos, que se mantiene durante toda la guerra, con este incidente muy particular que ha estudiado Friedrich Katz y otros historiadores del famoso telegrama Zimmermann. No sé si conocen, que es este mensaje cifrado, descodificado por los servicios británicos, en los que la Alemania estaría proponiendo a México una alianza para hostilizar a los Estados Unidos en caso de que México abandone lo que los alemanes entendían una neutralidad. Bueno, como dice Katz, en realidad la neutralidad no era tal. Por último, una nota sobre el Caribe y Centroamérica. Creo que esta zona de América Latina, el Caribe y Centroamérica, es la que experimenta más claramente una de las consecuencias más tangibles de la Primera Guerra Mundial en América Latina, y es el desplazamiento definitivo de los intereses europeos por los norteamericanos en la región. O sea, la Primera Guerra Mundial contribuye a acelerar un fenómeno que vemos desde la guerra de 1898 por el control de Cuba, Puerto Rico y Filipinas entre Estados Unidos y España, que es el desplazamiento, la consolidación definitiva de la hegemonía militar, económica y política de Estados Unidos en la región. Para 1914, cuando estalla la guerra, la mayoría de las islas del Caribe, por ejemplo, habían estado o permanentemente intervenidas y ocupadas por Estados Unidos, o intermitentemente intervenidas. Por ejemplo, en el caso de Haití, las 3 primeras décadas transcurren bajo intervenciones o ocupación militar de Estados Unidos. En el caso de Dominicana, justo la Primera Guerra Mundial produce el fin de la intervención militar norteamericana, y en el caso de Cuba hay 2 intervenciones, una de 1898 a 1902 y otra de 1906 a 1909. Ahora, junto con ese reforzamiento de la hegemonía militar, lo que tenemos ya es un desplazamiento definitivo del comercio de toda América Latina y el Caribe, fundamentalmente hacia Estados Unidos. Y creo que eso es algo que impacta lo mismo el café en Brasil, que el modelo agroexportador de carnes y cueros de Argentina, que naturalmente la economía de plantación azucarera del Caribe. La Primera Guerra Mundial, paradójicamente, no sé si es un argumento un tanto frívolo, pero podemos decir la Primera Guerra Mundial es beneficiosa para la economía latinoamericana. Tal vez un poco menos para la economía argentina, que ve por el tránsito a la neutralidad pierde preferencia en el mercado británico. Pero para los brasileños y los caribeños es favorable, ¿verdad? Tanto la relación con los británicos incrementa las exportaciones, las agroexportaciones de Brasil a los británicos, así como el mercado del azúcar se beneficia con la venta impresionante de azúcar a los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Los Estados Unidos pagan a las islas del Caribe con un importante paquete de inversión y de créditos, ¿verdad?, que proporcionalmente es mayor que el que en esos mismos años tenía lugar en Argentina y en Brasil. Así que así es como podríamos, digamos, describir la relación entre la Primera Guerra Mundial, América Latina y el Caribe en esos años, entre 1914 y 1918. Gracias. Pues muchas gracias por sus viajes en la memoria y por sus intervenciones.